Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Problema Doloroso 1. Hoy nos adentraremos en una realidad desgarradora que acecha en el corazón de una de las ciudades más prósperas de Estados Unidos. Boston, esta urbe célebre por su opulencia, su innovación y su incesante progreso, se enfrenta a una contradicción palpable, una sombra que se cierne sobre sus imponentes rascacielos y sus calles cargadas de historia, el desamparo. En los rincones menos visibles, miles de almas luchan cada día por sobrevivir sin un techo que les brinde amparo. Este no es un problema distante ni uno que podamos permitirnos ignorar, sino una crisis profundamente arraigada en fallos económicos, en una negligencia sistémica y en la devastadora espiral de la adicción. En una ciudad que se enorgullece de su ingenio y su bienestar, el momento de confrontar esta crisis es ahora antes de que esta realidad nos defina y nos consuma. Analicemos juntos la situación actual del desamparo en Boston. Los fríos números del Censo de Personas Sin Hogar de Boston de 2024 nos revelan una cifra que estremece. 5.756 individuos se encuentran despojados de un techo. En esta urbe vibrante, una estadística que dista mucho de ser un mero dato, pues detrás de cada guarismo palpita una historia de vida truncada, de sueños postergados de familias que luchan por navegar un mar de inestabilidad implacable. Las calles de Boston, desde las bulliciosas aceras del centro hasta el a menudo olvidado corredor de Mass and Cass, se han transformado en un mosaico de tiendas de campaña y refugios improvisados, un recordatorio diario y contundente de que el desamparo no es un problema abstracto, sino una realidad visible y urgentemente palpable. Estos campamentos desafían las políticas de la ciudad, sus recursos y la voluntad pública, obligando tanto a residentes como a funcionarios a confrontar lo que con demasiada frecuencia permanece oculto a plena vista. Las familias constituyen una porción significativa y creciente de esta población vulnerable. Cerca del 40% de las personas que experimentaron el desamparo en 2024 formaban parte de unidades familiares, un reflejo desgarrador de la persistente crisis de asequibilidad de vivienda que azota a Boston. Para los padres que luchan por mantener un techo sobre las cabezas de sus hijos, incluso los contratiempos más pequeños, como un cheque de pago perdido, una factura médica inesperada o un aumento repentino en el alquiler, pueden inclinar la balanza de la estabilidad a la intemperie. Esta tendencia nos obliga a plantearnos preguntas difíciles. ¿Son las políticas de vivienda actuales suficientes para proteger a las familias o están dejando a los más vulnerables sin ningún lugar a donde ir? Las disparidades raciales complican aún más esta crisis. Los residentes negros y latinos están sobrerepresentados entre la población sin hogar de Boston, una estadística que subraya profundas inequidades sistémicas que se extienden por generaciones. Desde el acceso desigual a viviendas asequibles y empleos de calidad hasta las barreras en los servicios sociales, estas brechas estructurales crean condiciones en las que las comunidades de color se ven desproporcionadamente forzadas a la calle. La persistencia de estas disparidades exige intervenciones específicas y bien pensadas que aborden no solo las necesidades inmediatas de quienes carecen de un hogar, sino también las fuerzas más profundas que perpetúan la desigualdad. El costo humano es a la vez visible e invisible. Mientras los campamentos atraen la atención innumerables individuos, permanecen ocultos, durmiendo en automóviles, apartamentos superpoblados o refugios temporales, viviendo vidas de silenciosa desesperación. Cada número en el censo,
representa una historia de adversidad, de resiliencia y de la urgente necesidad de un cambio. A medida que Boston confronta este desafío, una pregunta se cierne en el aire con gran peso. ¿Qué pasos concretos y duraderos pueden tomarse para asegurar que cada residente tenga acceso a una vivienda segura y estable, a la dignidad y a la esperanza? El desamparo en Boston no es solo una estadística, es un espejo que refleja los valores, las prioridades de la ciudad y la necesidad apremiante de actuar para cerrar la brecha entre la riqueza, la oportunidad y la necesidad humana. Las raíces del desamparo en Boston son profundas, intrincadamente entrelazadas en las calles de la ciudad, sus edificios históricos y sus relucientes torres. La vivienda asequible es un bien escaso, un precio tan esquivo que incluso aquellos con empleos estables luchan por asegurarla. Para innumerables bostonianos, un cheque de pago apenas cubre el alquiler, forzándolos a tomar decisiones imposibles entre un techo, comida, medicamentos y otras necesidades básicas. Un gasto inesperado, una emergencia médica, la reparación de un automóvil o la pérdida de un empleo pueden desbaratar meses o años de cuidadosa planificación presupuestaria, empujando a un hogar directamente a las calles. Esta es la dura realidad del desamparo en Estados Unidos, y Boston la refleja con detalles nítidos e innegables. Las presiones económicas agravan el peligro. La inflación erosiona implacablemente el valor de los salarios y los empleos poco cualificados no logran seguir el ritmo de los costos crecientes. Familias que alguna vez soñaron con un pequeño apartamento a su alcance, ahora se enfrentan a calles que no ofrecen piedad alguna. Sin embargo, la economía por sí sola no cuenta la historia completa. Las inequidades sistémicas amplifican estas luchas. Décadas de prácticas discriminatorias en la vivienda, el acceso desigual a empleos de calidad y servicios sociales inconsistentes han dejado a las comunidades de color particularmente vulnerables. Generaciones de residentes negros y latinos cargan con las cicatrices de políticas como el redlining, las brechas salariales y los ciclos de desalojo que continúan configurando quién tiene un hogar y quién no. Las redes de seguridad destinadas a prevenir las dificultades están plagadas de lagunas, dejando a quienes tropiezan con pocas opciones. Las crisis personales se cruzan con estas barreras estructurales, creando giros repentinos y devastadores. Las luchas por la salud mental, las enfermedades y la pérdida de empleo chocan con una sociedad mal preparada para intervenir, empujando a algunos hacia las calles. El abuso de sustancias a menudo sigue siendo tanto un síntoma como una trampa que intensifica el ciclo de desesperación. La adicción magnifica el aislamiento, disminuye las oportunidades y perpetúa un patrón en el que los más vulnerables son incapaces de recuperar la estabilidad. Es un laberinto sin salida fácil, un sistema que castiga a quienes ya están sufriendo. Las calles de Boston narran una historia más amplia, una en la que el lucro a menudo pesa más que la protección y los edificios se priorizan sobre las personas. Las tiendas de campaña, los refugios, las filas en los programas de alimentos, todo es evidencia de una sociedad que lucha por cumplir con sus obligaciones más básicas. ¿Qué dice de una ciudad y una nación cuando la supervivencia depende de la suerte, las conexiones o la pura resistencia? Comprender las causas profundas del desamparo es el primer paso hacia la imaginación de una ciudad donde nadie queda a la intemperie, donde cada residente tiene acceso a la seguridad, la oportunidad y la dignidad. Solo entonces, Boston y la nación en general
al enfrentar el desamparo en Estados Unidos, podrán comenzar a romper el ciclo y restaurar una medida de justicia para quienes más la necesitan. En Boston, las sombras de la prosperidad son largas, pero aún más largas son las sombras proyectadas por el abuso de sustancias. Para muchos que viven sin un hogar, la adicción no es una elección, es una consecuencia de la supervivencia, en un mundo que ofrece poca estabilidad. Las calles de barrios como Mass and Cass revelan una cruda realidad. La crisis de los opioides se ha incrustado en la vida diaria, dando forma al ritmo de la desesperación y el desamparo. Entre las personas sin hogar en Estados Unidos, los trastornos por uso de sustancias son comunes, a menudo entrelazados con problemas de salud mental, creando un ciclo tan cruel como implacable. Los efectos son inmediatos y letales. Vivir sin refugio expone a los individuos a condiciones extremas y el abuso de sustancias magnifica los peligros. Las enfermedades transmitidas por agujas como la hepatitis y el VIH se propagan con una facilidad alarmante, mientras que las sobredosis cobran vidas a diario, dejando las salas de emergencia y los informes forenses como sombríos testimonios del costo humano. La adicción también fractura los lazos sociales, alimentando conflictos, delitos menores y un aislamiento profundo. Para el observador casual, los campamentos en Mass and Cass pueden parecer caóticos o irresolubles. Sin embargo, dentro de ellos se encuentran historias humanas de miedo, supervivencia y pérdida. La naturaleza insidiosa de este ciclo radica en su lógica de autorrefuerzo. El desamparo despoja la rutina, la seguridad y la oportunidad, dejando a algunos buscar alivio en las drogas o el alcohol solo para soportar otra noche. Pero la adicción, a su vez, cierra puertas. Los empleadores desconfían, los propietarios son reacios y cualquier oportunidad de vivienda estable se aleja aún más. El resultado es un bucle de retroalimentación implacable, donde el abuso de sustancias y el desamparo se retroalimentan mutuamente, atrapando a las personas en años o incluso décadas de adversidad. Romper este ciclo exige más que caridad, requiere soluciones que aborden ambas crisis simultáneamente. La recuperación no puede tener éxito sin un hogar, y la vivienda es casi imposible sin tratamiento. Boston debe adoptar programas que integren atención médica, asesoramiento y vivienda de transición, ofreciendo no solo un techo, sino un camino hacia la dignidad, la estabilidad y la esperanza. Mientras confrontamos la magnitud del impacto de la adicción en las personas sin hogar en Estados Unidos, una pregunta persiste para todos nosotros. ¿Cómo podemos como comunidad transformar la compasión en acción y crear un sistema donde nadie quede atrapado en esta espiral? Compartan sus pensamientos. ¿Qué soluciones creen que podrían marcar la mayor diferencia para aquellos que luchan en la intersección del desamparo y el abuso de sustancias? La crisis del desamparo en Boston se extiende mucho más allá de quienes duermen en sus calles, afectando cada rincón de la vida social y económica de la ciudad. El costo es inmediato y tangible, devorando millones cada año en la provisión de refugios de emergencia, visitas hospitalarias y la constante intervención policial, recursos que de otra forma podrían inyectarse en el desarrollo de nuestras escuelas, la infraestructura pública o programas comunitarios vitales. Sin embargo, el impacto va más allá de los presupuestos. En áreas bulliciosas como el centro de Boston, los campamentos se han convertido en una realidad ineludible. Los turistas que visitan el Freedom Trail, Faneuil Hall
u otros lugares históricos se encuentran con escenas que contrastan bruscamente con la imagen pulcra y sofisticada de Boston. La tensión entre mantener la reputación de la ciudad y abordar las necesidades urgentes de sus residentes plantea preguntas incómodas sobre las prioridades, la compasión y la responsabilidad colectiva. Socialmente, la presencia del desamparo transforma los barrios de maneras profundas. En el South End y otras áreas de alta visibilidad, las tiendas de campaña bordean aceras y lotes baldíos, generando inquietud entre los residentes. Las conversaciones sobre seguridad, limpieza y el carácter comunitario son constantes, a menudo desbordándose en disputas sobre el mejor camino a seguir. Algunos claman por empatía y servicios ampliados, mientras que otros exigen una aplicación más estricta de la ley o la eliminación de los campamentos. La asignación de recursos añade otra capa de complejidad. ¿A quién se debe ayudar primero? ¿Veteranos, familias inmigrantes o aquellos con trastornos de salud mental y uso de sustancias? Estos debates revelan las líneas de falla en el tejido social de Boston, donde la empatía y la frustración coexisten y donde el estigma puede eclipsar la comprensión. Las personas sin hogar son con demasiada frecuencia percibidas como símbolos de decadencia urbana en lugar de vecinos que necesitan apoyo. La salud pública es otro ámbito donde se sienten las consecuencias del desamparo. La falta de saneamiento, el acceso inadecuado a la atención médica y el estrés crónico aumentan la vulnerabilidad a enfermedades infecciosas, desde la hepatitis hasta la tuberculosis. Las crisis de salud mental son prevalentes y a menudo no tratadas, ejerciendo una presión adicional sobre hospitales ya sobrecargados. El Massachusetts General y otros hospitales de la ciudad reportan un flujo constante de pacientes cuyas condiciones han empeorado debido a la vida en las calles. Los efectos dominó se extienden a la comunidad en general, subrayando que el desamparo no es una lucha privada, sino un desafío compartido que exige una respuesta colectiva. La crisis del desamparo de Boston desafía a la ciudad a confrontar sus valores. Un lugar celebrado por la innovación, la educación y la cultura debe lidiar con la brecha entre su imagen global y la realidad experimentada por sus residentes más vulnerables. La pregunta es urgente e ineludible. ¿Cómo puede una ciudad con tanta riqueza y experiencia responder a estos problemas interconectados de manera que proteja, eleve y restaure la dignidad de todos? Comprender los efectos dominó del desamparo es el primer paso hacia soluciones que abracen tanto el pragmatismo como la humanidad, asegurando que ningún bostoniano quede invisible en las calles. Incluso en medio de la magnitud de la crisis del desamparo en Boston, persisten destellos de esperanza, pruebas de que las soluciones, aunque desafiantes, son posibles. Los programas actuales ofrecen salvavidas a quienes navegan por las duras calles. PATH, por ejemplo, conecta a individuos con atención de salud mental y tratamiento para la adicción, ofreciendo apoyo donde más se necesita. Los proyectos de vivienda asequible están surgiendo lentamente, creando oportunidades para familias de bajos ingresos. Sin embargo, el ritmo se ve obstaculizado por los costos de construcción disparados y las complejas regulaciones. Los refugios siguen siendo cruciales, pero sirven como un asilo temporal más que como soluciones duraderas, abordando los síntomas sin curar la inestabilidad subyacente. El futuro, sin embargo, ofrece un camino hacia un cambio transformador. Los modelos de vivienda primero, Housing First, probados en ciudades como Salt Lake City,
sitúan la vivienda estable en primer plano sin condiciones. Al proporcionar un lugar seguro para vivir, los individuos obtienen la base necesaria para enfrentar sus problemas de salud mental, adicción o desempleo. Los estudios demuestran que este enfoque no solo reduce el desamparo crónico, sino que también alivia la carga sobre los sistemas de atención médica y el sistema de justicia. En Boston, escalar tales programas combinados con servicios de apoyo integral, como colocación laboral, asesoramiento y mentoría, podría cambiar la trayectoria de miles de personas. Las medidas preventivas, incluida la ayuda financiera a corto plazo, para detener los desalojos antes de que ocurran, evitarían que las familias entren en el ciclo del desamparo. La colaboración multiplica el impacto. El gobierno local, las organizaciones sin fines de lucro y las empresas privadas deben coordinarse para ampliar el acceso a recursos, desde atención médica hasta oportunidades de empleo. Organizaciones como Pine Street Inn ya ofrecen refugio, asesoramiento y capacitación laboral, pero con más apoyo y asociaciones estratégicas, su alcance podría expandirse drásticamente. Igualmente importante es el compromiso comunitario, desafiar el estigma, fomentar la empatía y ofrecer tiempo o recursos puede crear una cultura de inclusión donde quienes experimentan el desamparo en Estados Unidos se sientan vistos, apoyados y empoderados. En última instancia, abordar esta crisis exige más que políticas, requiere un cambio de perspectiva. Boston debe reconocer a su población sin hogar no como un problema a eliminar, sino como vecinos que merecen dignidad, oportunidad y esperanza. Al combinar el alivio inmediato con la inversión a largo plazo, la ciudad puede romper el ciclo de inestabilidad y asegurar que aquellos que alguna vez no tuvieron a dónde ir puedan construir un futuro digno de ser vivido. Mientras consideramos estas soluciones, una pregunta nos queda a todos. ¿Cómo puede cada uno de nosotros desempeñar un papel en la transformación de la compasión en acción concreta para las personas sin hogar en Estados Unidos? Recorriendo las calles de Boston, desde el South End hasta el corredor de Massa en Cass, me enfrento a una contradicción flagrante. Una ciudad celebrada por su historia, su innovación y su riqueza, sin embargo ensombrecida por un sufrimiento humano que no puede ser ignorado. Aquí, entre tiendas de campaña y refugios improvisados, las estadísticas se transforman en historias de padres que intentan proteger a sus hijos del frío, de veteranos olvidados, de individuos que luchan contra la adicción y las enfermedades mentales. Estas son vidas definidas no por elección, sino por las circunstancias, con la resiliencia, a menudo como único escudo contra una adversidad implacable. Las personas sin hogar en Estados Unidos no son abstracciones, son vecinos conciudadanos y reflejos de un sistema que a veces falla a sus miembros más vulnerables. Lo que más me impacta es cuán estrechamente se entrelazan la adicción y el desamparo. En barrios como Massa en Cass, el agarre de los opioides y otras sustancias revela un ciclo casi imposible de escapar sin apoyo. Sin embargo, el camino de salida existe. La vivienda no es una recompensa, es el fundamento para la recuperación, la estabilidad y la dignidad. Programas como Vivienda Primero ofrecen un plan reconociendo que una vez asegurado un refugio, los individuos pueden comenzar a abordar los desafíos de salud mental, reconstruir sus perspectivas de empleo y reclamar sus vidas. Pero las soluciones requieren más que políticas, exigen un cambio de mentalidad. Boston debe confrontar el estigma que enmarca a las personas sin hogar
como fracasos en lugar de víctimas de inequidades estructurales. La compasión debe traducirse en defensa, acción e inversión. Desde las organizaciones de base hasta las iniciativas a nivel de ciudad, cada esfuerzo que eleva a quienes quedan al margen importa. Mi esperanza es que Boston pueda convertirse en una ciudad que ejemplifique lo que es posible cuando la empatía se encuentra con la estrategia. Al combinar la vivienda, la atención médica y el apoyo comunitario, puede transformar vidas mientras desafía la narrativa más amplia de negligencia. Una ciudad capaz de enfrentar estas crisis con coraje y humanidad puede demostrar que ningún problema está demasiado arraigado, ninguna vida demasiado perdida, y que la dignidad es un derecho, no un privilegio.